Hola, hoy queremos invitarlos a escuchar un capítulo muy especial. Vamos a presentarles a la bioingeniera Candelaria Mosquera y al médico Facundo Díaz. Ellos nos explicarán qué es T-Rex, el nuevo proyecto del portfolio Piagiva, una herramienta de inteligencia artificial para analizar imágenes radiográficas de tórax y detectar hallazgos o lesiones pulmonares. Una vez integrado el flujo clínico de los sistemas de información en salud del IVA, el aporte de T-Rex será la detección de opacidades pulmonares compatibles con COVID-19, mejorando el soporte ante una mayor demanda de estudios. Primera parte. Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Candelaria Mosquera, soy bioingeniera y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el Departamento de Informática en Salud. Y hoy estoy junto a Facundo Díaz, médico especialista en diagnóstico por imágenes, también trabajando en el hospital. Y venimos a contarles del proyecto T-Rex, que es un proyecto para aplicar inteligencia artificial en radiografías de tórax. El proyecto T-Rex es un proyecto del portfolio de Piagiva. Piagiva es el programa de inteligencia artificial en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un conjunto de proyectos que buscan llevar la inteligencia artificial al ámbito de la salud y aplicarlos para optimizar los procesos asistenciales o incluso los no asistenciales también. Trabajamos con un equipo que es multidisciplinario, es decir, tenemos ingenieros de software, bioingenieros, científicos de datos, metodólogos y por supuesto médicos, especialistas en diagnóstico por imágenes, especialistas en informática clínica. Y esta transdisciplinaridad nos permite un flujo de trabajo muy, muy rico y muy valioso que incluye todos los puntos de vista de los que participan en esto que es traer inteligencia artificial al mundo de la salud. Piagiva se fundó en el 2018, cuando el Departamento de Informática y el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, liderados por Daniel Luna y Martín Ravelino, decidieron reunir un equipo que empiece a formarse en inteligencia artificial dentro del hospital y que empiece a atender las necesidades que iban surgiendo de los servicios de incorporar tecnologías de este tipo. Cualquier proyecto de Piagiva, T-Rex también, tiene un carácter dual, es decir, es como si fuera dos proyectos en uno. Tenemos por un lado un proyecto que es de innovación e investigación, que es todo el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial y todo lo que conlleva alrededor, que ya vamos a ver que es mucho. Y también un desarrollo de ingeniería de software, o sea, un segundo proyecto que es un proyecto de ingeniería de software que consiste en convertir un algoritmo de inteligencia artificial en una pieza de software que sea integrable a los sistemas de información en salud. A lo largo de todo el proceso se involucra al servicio que está interesado en el proyecto, en el caso de T-Rex es diagnóstico por imágenes, desde la concepción, es decir, desde determinar los objetivos, qué se necesita, evaluar el problema. Durante todo el desarrollo de la herramienta, vamos a ver que tienen un rol muy importante en el armado de los datasets y por supuesto también en la etapa de integración y de implementar esta tecnología en el flujo asistencial. Y a lo largo de todo el proyecto también colaboran especialistas de informática clínica. Hola a todos, gracias Candelaria por la introducción. Mi nombre es Facundo Díaz, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Y en esta parte queremos contarles por qué elegimos la radiografía de tórax como caso para analizar con inteligencia artificial. La radiografía de tórax es, tanto a nivel mundial como en nuestro país y en nuestro hospital, un estudio con una altísima demanda. Esto se debe a que es un estudio muy accesible, fácil, rápido y económico. Para que se den una idea, a nivel mundial, la radiografía de tórax representa el 40% de todas las radiografías que se realizan en un año. En nuestro hospital se realizan aproximadamente 200.000 radiografías por año, más o menos entre unas 400 y 500 por día. La realización de esas radiografías se divide en tres ámbitos: los pacientes ambulatorios, los pacientes de guardia y los pacientes de internación. Cada uno de estos ámbitos de realización tienen características particulares. Por ejemplo, el paciente que viene de forma ambulatoria se realiza la radiografía en una adquisición específica que nosotros llamamos póstero anterior. La mayoría de esas radiografías
justamente no presentan hallazgos porque son pacientes que por lo general se realizan controles o ingresos laborales. Esas radiografías son informadas por los médicos especialistas de diagnóstico por imágenes y luego ese informe es revisado por el médico solicitante. Luego tenemos los pacientes que ingresan por la guardia. La adquisición por lo general es similar a la del paciente ambulatorio, esta técnica que denominamos póster anterior, pero en estos pacientes tenemos la posibilidad de que existan hallazgos relacionados a patologías potencialmente graves y esas radiografías son evaluadas en el momento por el médico de guardia que está revisando al paciente. Y por último, tenemos a los pacientes de la internación, en los cuales la técnica a veces suele ser distinta en una proyección antero-posterior porque el paciente está acostado en la camilla y obviamente en estos pacientes tenemos una mayor proporción de hallazgos patológicos debido a que el paciente justamente está internado por algo y esa radiografía también es evaluada junto tanto por el médico a cargo del paciente como con los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes. De esta manera entonces definimos los tres ámbitos en los cuales pueden realizarse una radiografía de tórax, sea de forma ambulatoria, por guardia o por la internación. Es un caso que nos gusta llamarle 4 en 1, porque son en realidad 4 herramientas de inteligencia artificial, 4 módulos independientes que están integrados como un solo sistema. Cada uno de estos 4 sistemas o 4 algoritmos de inteligencia artificial detecta un hallazgo específico en la radiografía de tórax. Tenemos uno para opacidad pulmonar, uno para neumotórax, para derrame pleural y para fractura costal. El proyecto T-REX es un proyecto del portfolio de Piagiva. Piagiva es el programa de inteligencia artificial en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un conjunto de proyectos que buscan llevar la inteligencia artificial al ámbito de la salud y aplicarlos para optimizar los procesos asistenciales o incluso los no asistenciales también. Trabajamos con un equipo que es multidisciplinario, es decir, tenemos ingenieros de software, bioingenieros, científicos de datos, metodólogos y por supuesto médicos, especialistas en diagnóstico por imágenes, especialistas en informática clínica. Y ahora bien, ¿por qué elegimos estos 4 hallazgos para nuestro modelo 4 en 1? Y vamos a tratar de explicarles cómo se ven estos 4 hallazgos en la radiografía de tórax. Como regla general, la radiografía de tórax la utilizamos fundamentalmente para evaluar los campos pulmonares, los pulmones. Ustedes saben que los pulmones contienen en su mayoría aire y nosotros el aire en las radiografías lo vemos de color oscuro, color negro, lo que llamamos radiolucidez. Y ese es el aspecto normal del pulmón. Cuando el pulmón está ocupado por algún proceso, por ejemplo, infeccioso, como una neumonía, eso genera un aumento de la opacidad en la radiografía y eso es lo que denominamos opacidad pulmonar. Esa opacidad pulmonar puede ser causada por distintos agentes, como por ejemplo una neumonía bacteriana, una neumonía viral, pero también otras causas, como un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón también nos va a dar una opacidad pulmonar. Y esos son todos hallazgos que nosotros como médicos especialistas en diagnóstico por imágenes y también los médicos no especialistas en diagnóstico por imágenes, los médicos especialistas en clínica médica o en medicina interna, reconocen en las radiografías de tórax. Por otro lado tenemos el neumotórax. El neumotórax es un hallazgo potencialmente grave, es cuando ingresa aire al espacio que hay entre la pleura que llamamos visceral, que es la que está pegada al pulmón, y la pleura parietal, que es la que está pegada al tórax. Normalmente en ese espacio no hay nada y es lo que genera el mecanismo de vacío cuando uno respira para que el pulmón se expanda y el aire ingrese a los pulmones. Cuando el aire ingresa a ese espacio, que es lo que denominamos neumotórax, el pulmón tiene problemas para expandirse y eso puede ser potencialmente grave. Nosotros en la radiografía de tórax eso lo vemos con una mayor oscuridad del campo pulmonar. El tercer hallazgo que nombramos es el derrame pleural. Eso es cuando en el espacio pleural que les mencioné antes se acumula líquido. Eso puede ser por diversas causas, puede darse por patologías infecciosas, por patología tumoral. Y por último elegimos la fractura costal. La fractura costal, como su nombre lo indica, es simplemente
la fractura de los arcos costales, de origen por lo general traumático, por un traumatismo, por un golpe. Y lo elegimos porque es un hallazgo que a veces es difícil de ver cuando el ojo no está entrenado. Son, digamos, hallazgos muy sutiles, pero que pueden ser también detectados por nuestros sistemas de inteligencia artificial. Y por último, queremos comentarles cómo se ve la enfermedad COVID-19 en la radiografía de tórax. Para esto primero hacemos un par de aclaraciones. En primer lugar, no todos los pacientes con diagnóstico de COVID-19 van a tener manifestaciones visibles en la radiografía de tórax. Aproximadamente entre un 50 y un 60% de los pacientes con PCR positiva presentan radiografías de tórax normales, pero cuando hay afección pulmonar y esa afección se ve en la radiografía de tórax, el patrón que adopta en la imagen es característico. Lo encuadramos dentro de nuestra clasificación, dentro de las opacidades pulmonares, y esa opacidad se encuadra dentro de lo que llamamos un patrón de neumonía de origen viral. Ese patrón presenta opacidades que por lo general son focales, con también un patrón que llamamos en vidrio esmerilado, y ese patrón tiene una distribución característica que es bilateral, periférica y difusa. Ese es el patrón característico que está descrito hasta el momento. Y además pueden ir acompañados de otros hallazgos, como por ejemplo una neumonía bacteriana, un patrón de neumonía bacteriana, o incluso hay pacientes que también se presentan con derrame pleural. Esto quiere decir entonces que cuando los pacientes con COVID presentan manifestaciones pulmonares y son visibles en una radiografía de tórax, los hallazgos que vemos se clasifican dentro de las opacidades con un patrón de distribución característico o altamente sugestivo, teniendo en cuenta de que también este patrón puede superponerse con el de otras enfermedades de origen viral, por lo cual la radiografía de tórax en la actualidad no se utiliza como método diagnóstico de certeza, eso corresponde a la PCR, sino que la radiografía de tórax es un método complementario que ayuda a clasificar a estos pacientes según el grado de severidad de afección pulmonar. La investigación e innovación del proyecto consiste en desarrollar la tecnología de inteligencia artificial en sí misma, es decir, conseguir el algoritmo deseado. Esto se realiza en etapas. Comenzamos con un análisis de factibilidad del proyecto, que lo que hacemos es evaluar el problema a resolver. Vemos el estado del arte en la comunidad científica, es decir, si ya fue resuelto por otros grupos, en otras instituciones, cómo lo resolvieron. Vemos si existen bases públicas de imágenes que se puedan usar, que si otros las usaron y qué experiencia tuvieron, qué cosas hay publicadas sobre el tema. Vemos el contexto clínico, es decir, caracterizar el flujo asistencial en el que estaría involucrada esta herramienta, quiénes son los actores, cómo es todo el proceso y cómo la herramienta podría o no mejorarlo. Y evaluamos, que esto es lo más importante, la calidad de los datos disponibles, tanto los datos públicos, que son como datasets muy grandes que liberan instituciones internacionales, pero que no siempre son confiables la calidad para el problema que uno quiere resolver, así como la calidad y la cantidad de los datos que tenemos en la base local del hospital. Y bueno, finalmente, si se concluye que el proyecto es viable, y acá se redefinen los objetivos, se vuelve a charlar con el servicio involucrado, y si todos están de acuerdo y todo va bien, se da inicio a la etapa de ingeniería de inteligencia artificial. Los algoritmos de IA siguen un proceso de aprendizaje similar a las personas, es decir, sacan conclusiones después de estudiar múltiples ejemplos. En el caso de imágenes, si ajustamos el algoritmo con un gran conjunto de imágenes, para las que le tenemos que mostrar la respuesta correcta, digamos, la anotación, es decir, por ejemplo, si queremos que el algoritmo clasifique entre dos categorías de imágenes, le tenemos que decir, para el ejemplo con el que lo vamos a entrenar, a qué categoría pertenece cada una. Y de esta forma el algoritmo puede abstraer patrones de la imagen que sean significativos para inferir esa respuesta correcta. Este tipo de algoritmos se llaman de aprendizaje supervisado, hay de otros tipos también, pero este es con el que más trabajamos en imágenes.
Por ejemplo, si separamos un gran conjunto de radiografías en aquellas que tienen neumotórax y aquellas que no, el algoritmo aprende de la misma forma que podría aprender un médico principiante, que podría deducir cuál es el patrón de neumotórax a partir de las características comunes que observe en un grupo de imágenes y que no lo observe en el otro grupo. De la misma forma aprende el modelo, digamos. Por atrás, por supuesto, hay una teoría matemática compleja, que hay que entenderla y hay que estudiarla, pero que es completamente estadística, digamos. Es todo el campo de conocimiento del machine learning y más ahora del deep learning. Y bueno, una vez entrenado, el modelo va a poder realizar detecciones de ese patrón que aprendió a detectar en nuevas imágenes que no haya visto. Es de vital importancia el armado de estos conjuntos de imágenes con los que entrenamos al modelo, que nosotros les llamamos los datasets. Cuando se trata de imágenes médicas, en particular, la asignación de estas respuestas correctas o etiquetas tiene que ser realizada por personal médico profesional. Es decir, el decir si una imagen tiene o no presencia de cierto hallazgo que uno quiere detectar, no lo puede hacer cualquiera. Lo ideal sería que sea un dato estructurado de alguna manera en los registros de informes o en los registros de la historia clínica, pero muchas veces este no es el caso todavía. Y en inteligencia artificial se requieren conjuntos muy muy grandes de datos para obtener modelos de buen desempeño. El gran desempeño del deep learning, que es la inteligencia artificial aplicada a los grandes datos, podemos pensarlo así, se basa en aplicar estadística relativamente simple, pero a una cantidad tan grande de datos que termina obteniendo muy buena precisión. Sí, podemos resumirlo de esa manera. Entonces es muy importante que tenga mucha cantidad de datos, porque lo que hace es aprender qué cosas son relevantes y qué cosas no, porque ve muchos ejemplos. Digamos, ahí está la robustez de los algoritmos. Y juntar esta gran cantidad, como les decía, para imágenes médicas, que no es solo tener la imagen médica, sino tener la imagen médica y su estándar de referencia, que es esta etiqueta o respuesta correcta. Este proceso es un desafío en sí mismo en salud. Existen datasets públicos que son liberados por grandes instituciones internacionales como universidades, hospitales grandes, el NIH en Estados Unidos, instituciones grandes de salud que hacen un esfuerzo conjunto para crear estos datasets y los liberan para el uso de la comunidad científica. Pero hay que tener cuidado también con cómo fueron asignadas esas etiquetas. Muchas veces se recolectan de forma automática, es decir, por ejemplo, se hace un minado de texto de los informes radiológicos para asignar las etiquetas de los hallazgos que hay en una imagen radiológica. Que esto, por supuesto, puede tener fallas porque las herramientas de minado de texto tampoco son perfectas. Más todavía cuando se trata de radiología, donde el informe puede tener muchas negaciones, muchas incertezas, sospecha de tal hallazgo, no se encuentra tal hallazgo. Todo eso para el minado de texto es complejo. Y las bases estas se liberan, pero aclarando que las etiquetas tienen un cierto porcentaje de calidad, digamos, o de confiabilidad. A veces las imágenes de los datasets públicos son de baja resolución o son de adquisiciones que no se corresponden con la adquisición que tenemos localmente. Y entonces es muy importante revisar estos datasets públicos o revisar los propios, los de la base local. Y hay que tener presente que la calidad del algoritmo que vamos a obtener depende estrechamente de la calidad del dataset con el que lo entrenemos, especialmente en aplicaciones de salud. Bueno, T-Rex comenzó su desarrollo a fines de 2018 y durante todo el año pasado trabajamos en constituir datasets de calidad y entrenar modelos de inteligencia artificial a partir de radiografías de tórax. El proceso de armado de los datasets involucró una colaboración enorme del servicio de diagnóstico por imágenes. Utilizamos algunos datasets públicos para el entrenamiento, siempre y cuando primero fuesen revisados por nuestros especialistas e incluso a veces reetiquetados por nosotros, y donde fuera necesario, porque no había datasets públicos o porque no cumplían con nuestras necesidades, armamos nuestros propios datasets.
Cada uno de los 4 módulos de T-REX es resultado de un proceso de prueba y error muy valioso, donde especialistas en inteligencia artificial, en este caso fui más que nada yo, evalúan una amplia variedad de configuraciones. Hago una pausa porque quiero que borres desde lo de que fue necesario armar nuestros propios datasets. Cada uno de los 4 módulos de T-REX es el resultado de un proceso de prueba y error constante, muy valioso, que es lo que es en sí la ingeniería en inteligencia artificial, donde los especialistas evaluamos una amplia variedad de configuraciones o de posibles modelos, de posibles algoritmos, hasta encontrar el más adecuado. Y estas herramientas, una vez desarrolladas, es decir, una vez que seleccionamos con qué algoritmo nos vamos a quedar, seguimos un proceso riguroso de validación para determinar su desempeño, su utilidad clínica de forma lo menos sesgada posible y estadísticamente relevante. Y viene la segunda parte, una vez que tenemos el algoritmo, viene la segunda parte, que es el proyecto de ingeniería de software. Un algoritmo de inteligencia artificial no es lo mismo que un sistema de inteligencia artificial, es decir, al algoritmo hay que integrarlo en una pieza de software. El Hospital Italiano tiene una trayectoria muy extensa en este proceso complejo que es la integración de nuevas tecnologías informáticas al servicio de la salud. La experiencia que tiene el personal del Departamento de Informática en el desarrollo de sistemas de información en salud es clave para que la aplicación de inteligencia artificial en procesos asistenciales sea exitosa. Actualmente lo que estamos haciendo en T-REX es trabajando en este tema. Estamos diseñando la mejor forma de incorporar esta tecnología al flujo clínico, que tenga una buena usabilidad, que tenga un impacto positivo, y estamos trabajando en integrarlo, es decir, en todo el desarrollo informático que conlleva integrarlo a los sistemas de información que ya existen, como la historia clínica electrónica o el sistema de informe que usan en diagnóstico por imágenes.